El encuentro en la estación Delta. La estación espacial Delta giraba lentamente en el vacío, suspendida entre dos territorios que se habían desangrado durante 6 años de guerra brutal. Marcos Reyes apretó los dedos contra el frío metal de la barandilla mientras observaba las estrellas distantes, preguntándose si esta misión sería su última contribución a la diplomacia o simplemente otro fracaso en una larga lista de intentos fallidos por construir paz. A sus 42 años, Marcos había dedicado más de la mitad de su vida a tender puentes entre mundos. Había negociado con colonias marcianas, mediado disputas en los anillos de Saturno y resuelto conflictos comerciales que amenazaban con desestabilizar sistemas enteros. Pero esto era diferente. Esto era negociar con una especie cuya mera cercanía física podía matar a un humano en cuestión de minutos. Los Sibari habían aparecido en el horizonte de la humanidad hacía una década. Una civilización milenaria con tecnología que desafiaba las leyes físicas que los humanos apenas comenzaban a comprender. Eran artistas, filósofos, guerreros cuando era necesario. Su sociedad se construía sobre vínculos de lealtad expresados a través del contacto físico, gestos que significaban más que cualquier contrato escrito. Y eran letales para los humanos. La puerta de la cámara de espera se deslizó silenciosamente. El comandante Chen, jefe de seguridad de la estación, entró con su usual expresión seria. Embajador Reyes, la nave imperial Sibari ha salido del salto hiperespacial. Estarán atracando en 20 minutos. Marcos asintió, alisando las arrugas invisibles de su uniforme diplomático. Los campos de contención están verificados. Triple verificación completa. Las barreras atmosféricas funcionan perfectamente. Mantendrán la radiación Sibari contenida en su sección mientras permiten comunicación visual y de audio. Chen hizo una pausa. ¿Está seguro de esto, embajador? La emperatriz Liria es una incógnita. Asumió el poder después del ataque a su mundo capital. Muchos esperaban que intensificara la guerra, no que propusiera conversaciones de paz. Por eso precisamente debemos intentarlo, respondió Marcos. Cuando alguien extiende la mano desde la oscuridad, tienes dos opciones, tomarla o dejar que se retire para siempre. 18 minutos después, Marcos esperaba en la gran sala de recepción diplomática. Las ventanas mostraban el espacio infinito, recordatorio constante de cuán pequeños eran todos frente a la inmensidad del universo. A su lado, técnicos verificaban por última vez los sistemas de traducción y los monitores biomédicos. La nave Sibari apareció en las pantallas. Era una estructura orgánica y geométrica simultáneamente, como si alguien hubiera convencido a un cristal viviente de tomar forma de crucero espacial. Brillaba con luz propia, pulsando suavemente con tonos que iban del púrpura profundo al violeta casi blanco. Cuando las puertas de la esclusa de aire se abrieron, Marcos sintió que el aliento se le atascaba en la garganta. La emperatriz Liria entró como si la gravedad fuera una sugerencia que podía elegir seguir o ignorar. Su piel era de un púrpura intenso que cambiaba de tonalidad con cada paso, creando patrones luminiscentes que fluían por su cuerpo como ríos de luz líquida. Era alta y elegante, con una presencia que llenaba el espacio sin necesidad de palabras. Sus ojos eran pozos de oscuridad atravesados por destellos de luz estelar, como si contuvieran galaxias completas en miniatura. Llevaba vestimentas que parecían tejidas de sombra y luz, adaptándose a sus movimientos con fluidez imposible. Alrededor de su frente, una corona de cristal oscuro flotaba sin tocar su piel, girando lentamente mientras proyectaba símbolos en idioma Sibari. Marcos había visto imágenes de los Sibari en reportes de inteligencia, había estudiado grabaciones de encuentros anteriores. Nada lo había preparado para la realidad de estar en presencia de alguien tan fundamentalmente diferente y sin embargo tan innegablemente viva, consciente, real. Embajador Reyes, dijo Liria, su voz resonando con armónicos que Marcos podía sentir vibrando en su pecho. El sistema de traducción convertía sus palabras al español con apenas un segundo de retraso. Agradezco que haya aceptado encontrarse conmigo en este lugar entre mundos. Marcos inclinó la cabeza con respeto, consciente de que cada gesto sería analizado por ambos gobiernos. Emperatriz Liria, es un honor. Su disposición a buscar la paz cuando muchos esperaban lo contrario habla de una sabiduría que trasciende especies. Por un momento, Marcos creyó ver algo en los ojos de la emperatriz. No la máscara fría de un gobernante calculando ventajas políticas. Algo más humano, si esa palabra podía aplicarse. Esperanza quizás. O tal vez la misma fatiga que Marcos sentía después de años viendo morir personas en una guerra que nadie recordaba cómo había comenzado realmente. Entonces comencemos,
dijo Liria suavemente, sin fingir que esto será fácil. Secretos compartidos. Las negociaciones formales consumieron los primeros 4 días. Delegaciones de ambos lados debatían fronteras, zonas desmilitarizadas, intercambio de prisioneros, compensaciones por daños de guerra. Marcos lideraba las discusiones humanas con la precisión que había perfeccionado durante décadas, pero cada vez que levantaba la vista encontraba los ojos de Liria observándolo a través de la barrera transparente que separaba sus atmósferas. Había algo en esa mirada que lo inquietaba. No hostilidad ni desconfianza, sino un reconocimiento que no podía explicar. Como si ella viera en él algo que otros pasaban por alto. La quinta noche, cuando los asesores se habían retirado y la estación Delta entraba en su ciclo de descanso simulado, Marcos recibió un mensaje cifrado en su terminal personal. Sala de observación norte. Venga solo. Debería haber rechazado. Los protocolos de seguridad prohibían reuniones no supervisadas entre líderes de delegaciones. Pero Marcos se encontró caminando por los pasillos vacíos, sus pasos resonando en el silencio metálico de la estación. La sala de observación norte era una cúpula transparente que ofrecía vistas de 360 grados al espacio. Liria ya estaba allí, de pie frente a las ventanas, su figura recortada contra el resplandor de una nebulosa distante. El campo de contención brillaba débilmente entre ellos, una barrera invisible pero absolutamente real. Pensé que no vendría, dijo ella sin volverse. Pensé en no hacerlo, admitió Marcos. Esto viola media docena de protocolos diplomáticos. Los protocolos nos mantienen vivos, respondió Liria, finalmente girando para mirarlo. Pero también nos mantienen prisioneros de nuestros miedos. Caminó hacia el campo de contención, deteniéndose a centímetros de la barrera. ¿Puede sentirla, embajador? ¿La distancia entre nosotros? Marcos se acercó hasta quedar frente a ella, separado solo por el campo energético. Si no fuera por la leve distorsión en el aire, podría haber creído que podía extender la mano y tocar su piel púrpura. La siento, dijo en voz baja. Mi pueblo se comunica a través del contacto, continuó Liria, su voz más suave de lo que Marcos la había escuchado en las sesiones formales. Un roce de dedos transmite confianza. Un abrazo sella una alianza. Se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, un gesto de intimidad completa, lo que ustedes llamarían un beso, representa el vínculo más sagrado que mi cultura reconoce. Lo he leído en los informes culturales, dijo Marcos. ¿También leyó que he estado sola durante toda mi vida? Las palabras salieron como una confesión arrancada del alma. Cuando tenía 17 años descubrí que mi radiación biológica era más potente que la de otro Sibari. Un joven que intentó cortejarme terminó hospitalizado. Desde entonces. Su voz se quebró casi imperceptiblemente, desde entonces he mantenido distancia de todos. Incluso de mi propia gente. Marcos sintió una punzada de dolor empático. Por eso acepta tan fácilmente estas barreras. Ya vive con ellas. Cada día, confirmó Liria. Como emperatriz, debo proyectar fortaleza, control absoluto. Nadie puede ver que la soledad me está devorando lentamente. Levantó una mano, colocándola contra el campo de contención. Los dedos largos y elegantes se curvaban ligeramente, como si anhelara atravesar la barrera. ¿Sabe lo que es desear algo tan simple como sentir el calor de otra persona y saber que ese deseo podría matarlos? Sin pensar, Marcos levantó su propia mano, alineándola con la de ella al otro lado del campo. Casi podía sentir el calor que emanaba de su piel púrpura, aunque sabía que era imposible a través de la barrera. Perdí a mi esposa en el primer año de la guerra, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la revelación. Estaba en una colonia minera que la flota Sibari atacó. Liria cerró los ojos, dolor genuino cruzando su rostro. Lo siento. Durante años la culpé a usted, a su pueblo, a todo lo que representaban los Sibari. Pero eventualmente me di cuenta de que ella hubiera odiado que usara su muerte como excusa para el odio. Marcos presionó su palma con más fuerza contra el campo, sintiendo el leve cosquilleo de la energía. Llevamos nuestras soledades de maneras diferentes, emperatriz. Pero ambas nos aíslan igualmente. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de dos personas reconociendo en el otro un reflejo distorsionado de su propio dolor. Hay una razón por la que solicité esta reunión privada, dijo Liria finalmente, bajando su mano pero manteniendo su mirada fija en Marcos. Necesito que comprenda por qué creo que estas negociaciones fracasarán, sin importar cuántos tratados firmemos.
Escucho. Mi pueblo no confiará en la paz hasta que yo demuestre que confío en ustedes. Y según nuestra cultura, esa confianza debe expresarse físicamente. Sin ese gesto, cualquier acuerdo será visto como palabras vacías, políticas sin alma. Hizo una pausa. Pero ese gesto, el contacto íntimo que mi posición requiere que ofrezca, mataría a cualquier humano que lo aceptara. La magnitud del problema cayó sobre Marcos como gravedad súbitamente multiplicada. Está atrapada entre salvar a su pueblo y su propia naturaleza biológica. Exactamente. Y he pasado meses buscando una solución. Liria se acercó más al campo, su voz volviéndose urgente. Los científicos Sibari han estado estudiando la incompatibilidad entre nuestras especies. Creen que es posible desarrollar tratamientos, modificaciones temporales que permitirían contacto seguro. ¿Temporal?, preguntó Marcos. Suficiente para el gesto que necesito hacer. Suficiente para demostrar a ambos pueblos que lo imposible solo requiere preparación adecuada. Sus ojos encontraron los de él con intensidad que hizo que algo en el pecho de Marcos se contrajera. Pero necesito un voluntario humano. Alguien dispuesto a trabajar conmigo en esto, a arriesgar lo que sea necesario. Me está pidiendo que sea su conejillo de Indias. Le estoy pidiendo que sea mi socio en hacer posible lo imposible. Liria extendió ambas manos hacia el campo ahora, una súplica silenciosa. No puedo ordenar esto. No puedo manipular a nadie para que acepte. Debe ser una elección libre, hecha por alguien que comprenda tanto el riesgo como la importancia. Marcos debería haber rechazado inmediatamente. Debería haber citado protocolos, responsabilidades, el hecho de que era demasiado valioso para el proceso de paz como para arriesgar su vida en un experimento. Pero mientras miraba a esta mujer púrpura atrapada en su propia piel letal, vio algo que reconoció demasiado bien. La desesperación de alguien que haría cualquier cosa por conectar genuinamente con otro ser viviente. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Por primera vez desde que se conocieron, Liria sonrió. La búsqueda de la cura. La doctora Sofía Méndez llegó a la estación Delta 3 días después con un equipo de bioquímicos y neurólogos especializados. Era una mujer de 50 años con cabello gris recogido en una trenza perpetua y ojos que habían visto demasiadas autopsias de víctimas de exposición Sibari. Cuando Marcos le explicó el proyecto, ella lo miró como si hubiera perdido la razón. Embajador, he documentado personalmente 17 muertes por contacto cercano con Sibari. Los síntomas son horribles: convulsiones, hemorragias internas, colapso neurológico. Y usted quiere que lo exponga deliberadamente. Quiero que haga posible el contacto seguro, corrigió Marcos. Hay una diferencia. Sofía intercambió miradas con Teron, el sanador Sibari que lideraba el equipo científico del otro lado. Era un individuo de piel púrpura más pálida que Liria, con patrones geométricos que brillaban suavemente en su frente. A través del sistema de traducción, su voz sonaba sorprendentemente cálida. Hemos identificado el mecanismo exacto, explicó Teron, proyectando hologramas de moléculas complejas. Los Sibari producimos compuestos que llamamos enlaces de alma. Para nosotros, facilitan conexión empática profunda. Para los humanos, se adhieren a receptores neuronales causando una cascada tóxica. ¿Pueden neutralizarlos?, preguntó Marcos. Sofía asintió lentamente. Hemos desarrollado un tratamiento dual. Primero, un cóctel farmacológico que modifica temporalmente tus receptores neuronales, haciéndolos resistentes a la toxina. Segundo, nanofiltros respiratorios que neutralizan los compuestos en tiempo real antes de que entren a tu sistema. ¿Funcionará? En teoría, sí. En simulaciones computacionales, absolutamente. Pero Marcos. Sofía se acercó al campo de contención que lo separaba del equipo Sibari. Nunca lo hemos probado con un sujeto vivo. Tú serías el primero. Durante las siguientes semanas, Marcos se sometió a una batería de pruebas que habrían agotado a alguien con menos determinación. Inyecciones diarias de compuestos experimentales que modificaban su química cerebral de formas que apenas comprendía. Sesiones en cámaras de exposición controlada donde respiraba concentraciones crecientes de toxinas Sibari sintéticas mientras monitores registraban cada latido de su corazón. Liria asistía a cada sesión, observando desde detrás de múltiples capas de contención. Marcos podía sentir su mirada incluso cuando cerraba los ojos contra las náuseas que a veces seguían a los tratamientos. Una noche, después de una sesión particularmente brutal que lo dejó vomitando durante una hora, Marcos encontró a Liria esperándolo en la sala de recuperación.
El campo de contención los separaba como siempre, pero ella había acercado una silla al borde de su lado. No tiene que continuar, dijo ella suavemente. He visto cuánto le cuesta esto. Marcos se limpió la boca con una toalla, su sonrisa torcida. ¿Intentando protegerme, emperatriz? Intentando no ser responsable de otra muerte. Su voz temblaba ligeramente. Especialmente la suya. Algo en esas palabras hizo que Marcos levantara la vista bruscamente. En los ojos de Liria vio algo que no había esperado encontrar, preocupación genuina. No por la paz ni por su pueblo, sino por él específicamente. ¿Por qué específicamente la mía?, preguntó en voz baja. Liria desvió la mirada, patrones de color más oscuro fluyendo por su piel púrpura. Porque en estas semanas he llegado a... Se detuvo, buscando palabras. He llegado a valorar nuestras conversaciones. La forma en que me desafía intelectualmente. Su honestidad sobre sus propias cicatrices. No he tenido eso con nadie en años. El corazón de Marcos latió más rápido. Yo también he llegado a esperar nuestros encuentros. Entonces comprenderá por qué la idea de que este tratamiento falle, de verlo convulsionar y morir al otro lado de esta barrera mientras no puedo hacer nada. Liria cerró los ojos. Preferiría mantener la distancia para siempre que arriesgar eso. Marcos se levantó, ignorando el mareo residual, y caminó hasta el campo de contención. Colocó su mano contra la superficie energética. Mire esto, emperatriz. Miriam. Ella abrió los ojos, y Marcos vio lágrimas brillando en sus profundidades estelares. Estoy eligiendo esto, dijo firmemente. No por política ni por deber, aunque esos son buenos motivos. Lo elijo porque creo que usted merece poder tocar a alguien sin miedo. Porque merece experimentar la conexión que su cultura valora. ¿Y por qué? Tragó saliva, porque quiero ser esa persona para usted. Liria se levantó abruptamente, acercándose al campo hasta que solo centímetros lo separaban. Marcos, ¿comprende lo que está diciendo? Comprendo que he pasado años enterrado en mi soledad, usando el trabajo como excusa para no sentir nada. Y comprendo que usted me ha hecho querer sentir nuevamente. Sonrió, vulnerable de una manera que no había permitido en años. Incluso si eso significa arriesgar todo. La mano de Liria se alzó, temblando ligeramente, hasta quedar alineada con la de él. Si esto funciona, susurró. Cuando funcione, corrigió Marcos. Cuando funcione, aceptó ella, una sonrisa lenta y llena de esperanza iluminando su rostro, le mostraré exactamente cuánto significa esto para mí. 2 semanas después, Sofía y Teron anunciaron que el tratamiento estaba listo para pruebas reales. Marcos se sometió a la última ronda de inyecciones y recibió los nanofiltros respiratorios, dispositivos invisibles que se implantaron en sus fosas nasales. La primera prueba fue simple. Liria removería una capa de contención, dejando solo un campo delgado entre ellos. Si Marcos sobrevivía 10 minutos sin síntomas, continuarían. Cuando el campo exterior se desactivó, Marcos contuvo el aliento. Podía ver a Liria con claridad perfecta ahora, cada matiz de color en su piel, cada destello en sus ojos. Podía oler algo que no había notado antes, un aroma como ozono después de lluvia mezclado con algo floral que no tenía nombre en ningún idioma humano. 10 minutos pasaron. Luego 20. Los monitores médicos mostraron función normal en todos los sistemas. Marcos estaba sonriendo cuando miró a Liria, y encontró lágrimas corriendo libremente por sus mejillas púrpuras. Funciona, susurró ella con asombro. Realmente funciona. Todavía falta el paso más importante, recordó Marcos, su corazón latiendo con anticipación y terror mezclados. Pero estamos más cerca. Liria presionó su frente contra el campo restante, cerrando los ojos. Más cerca de lo imposible. El riesgo y la promesa. El Consejo Humano de Seguridad explotó en protestas cuando se filtraron noticias del experimento. Transmisiones encriptadas llegaban diariamente exigiendo que Marcos detuviera esta locura suicida. Facciones radicales en ambos bandos denunciaban el proyecto como traición a sus respectivas especies. Marcos ignoró todo el ruido. La segunda fase de pruebas comenzó en la 4ª semana. Esta vez, removerían el campo de contención completamente durante 60 segundos. Marcos estaría en la misma habitación que Liria, respirando el mismo aire, sin nada protegiéndolo excepto los nanofiltros y el tratamiento químico corriendo por sus venas. Mis niveles de radiación aumentan con la emoción, advirtió Liria la noche anterior a la prueba. Estaban en su ahora familiar sala de observación,
separados por el campo que pronto desaparecería. Si siento miedo o cualquier intensidad emocional, la concentración se dispara. Entonces tendremos que mantenernos calmados, dijo Marcos, aunque su propio pulso se aceleraba solo de pensar en estar cerca de ella sin barreras. ¿Cómo puedo estar calmada cuando finalmente podré estar cerca de alguien después de 25 años de aislamiento? La voz de Liria temblaba. ¿Cuándo ese alguien es usted? Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significados no dichos. Marcos Trago Saliva. Lyria yo. No diga nada todavía, interrumpió ella suavemente. Espere hasta que pueda decírmelo sin esta maldita barrera entre nosotros. La mañana de la prueba, Sofía revisó los signos vitales de Marcos por tercera vez. Tus niveles están perfectos. El tratamiento se ha integrado completamente. Pero Marcos, una vez que ese campo caiga, no habrá marcha atrás inmediata. Estarás expuesto durante un minuto completo. Lo sé. Si algo sale mal. Sofía. Marcos tomó su mano. Confío en ti. Confío en Theron. Y confío en ella. La cámara de pruebas era circular, con paredes de cristal transparente que permitían a los equipos médicos de ambos lados observar cada detalle. Marcos entró por un lado, Liria por el otro. El campo de contención brillaba entre ellos como una cortina de luz líquida. Sus ojos se encontraron a través de la barrera. ¿Listo?, preguntó Theron desde el panel de control. Marcos asintió. Liria hizo lo mismo, aunque sus manos temblaban visiblemente. Desactivando campo en 3, 2, 1. El brillo desapareció. El aire cambió. Y por primera vez, Marcos y Liria compartieron el mismo espacio sin nada separándolos. El aroma de ella lo golpeó inmediatamente, más intenso que antes, embriagador. Podía sentir el calor radiando de su piel púrpura, ver cómo los patrones de luz se aceleraban con su respiración agitada. Ella estaba a solo 2 metros de distancia, más cerca de lo que había estado de cualquier ser humano en un cuarto de siglo. Marcos, susurró su nombre como una oración. Él dio un paso hacia ella. Los monitores pitaron suavemente, registrando su exposición a las toxinas Sibari, pero permanecían en rangos seguros. Otro paso. Liria temblaba visiblemente ahora, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras luchaba por mantener el control de sus emociones. Funciona, dijo ella con voz quebrada. Puedo sentirte cerca y no estás muriendo. Marcos, no estás muriendo. Estoy bien, confirmó él, su propia voz espesa con emoción. Extendió una mano lentamente. ¿Puedo? Liria sollozó y extendió la suya propia. Sus dedos se encontraron en el espacio entre ellos, y Marcos sintió electricidad recorrer su piel al contacto. La piel de ella era cálida, más suave de lo que había imaginado, vibrando ligeramente con energía que ahora podía sentir directamente. 30 segundos, anunció Sofía desde fuera. Marcos entrelazó sus dedos con los de Liria, maravillándose ante cómo encajaban perfectamente a pesar de ser de mundos diferentes. Ella cerró los ojos, más lágrimas escapando, y apretó su mano como si temiera que desapareciera. Nunca pensé, comenzó ella. Lo sé. No, déjeme decirlo. Liria abrió los ojos, y Marcos vio todo el universo reflejado en esas profundidades estelares. Nunca pensé que encontraría a alguien dispuesto a arriesgar todo solo para poder tocarme. Alguien que me viera como algo más que una amenaza biológica o una pieza política. 50 segundos. Te veo como una mujer extraordinaria que ha soportado soledad imposible con gracia y fortaleza, dijo Marcos, usando su mano libre para secarse las lágrimas que no se había dado cuenta que estaba derramando. Te veo como alguien valiente suficiente para buscar paz cuando la guerra habría sido más fácil. Te veo como... ¿Cómo qué?, susurró ella. Como alguien de quien me he enamorado a pesar de todas las razones por las que no debería. El tiempo pareció detenerse. Los monitors continuaban pitando suavemente. Los científicos observaban con aliento contenido. Pero en ese momento, solo existían Marcos y Liria, dos seres de mundos imposibles sosteniéndose las manos como si fueran lo único real en el universo. 60 segundos. Reactivando campo. La barrera de luz se materializó entre ellos nuevamente, forzándolos a soltar sus manos. Pero algo fundamental había cambiado. Habían cruzado el abismo, aunque fuera brevemente. Todos los signos vitales normales, reportó Sofía, su voz temblando de alivio y asombro. Marcos, lo lograste. Funcionó.
Pero Marcos apenas escuchaba las celebraciones del equipo médico. Sus ojos permanecían fijos en Liria, quien presionaba ambas manos contra el campo de contención, sonriendo a través de sus lágrimas. Ahora viene la parte difícil, dijo ella suavemente, solo para él. El gesto final que mi pueblo necesita ver. El beso. Marcos colocó sus manos alineadas con las de ella al otro lado del campo. Cuando estés lista, estaré aquí. Lo sé, respondió Liria, su voz llena de una mezcla de miedo y anticipación que Marcos sentía reflejada en su propio pecho. Por eso creo que esto realmente podría funcionar. El beso que cambió dos mundos. La ceremonia de paz se programó para 3 semanas después. Tiempo suficiente para que Marcos completara el protocolo de tratamiento intensivo, para que los científicos refinaran los nanofiltros, para que ambos gobiernos aceptaran reluctantemente lo que estaba a punto de suceder. La noche anterior, Marcos no pudo dormir. Caminaba por su habitación en la estación Delta, repasando mentalmente cada paso del procedimiento. El tratamiento final se había administrado 6 horas antes. Los nanofiltros funcionaban a máxima capacidad. Todos los indicadores sugerían que podría sobrevivir contacto íntimo prolongado con Liria. Todos los indicadores. Pero no había garantías absolutas. Un suave toque en su puerta lo sacó de sus pensamientos. Abrió para encontrar a Sofía, con una expresión que no lograba descifrar. Todavía puedes echarte atrás, dijo ella sin preámbulos. Nadie te culparía. ¿Tú me culparías?, preguntó Marcos. Sofía suspiró. Te admiraría por elegir la supervivencia sobre el simbolismo. Hizo una pausa. Pero también entendería por qué lo haces. La he visto mirarte. Marcos y Liria se detuvieron en bordes opuestos del círculo despejado. Un holograma flotaba entre ellos mostrando el conteo, 5 minutos. Ese era el tiempo que permanecerían juntos. Tiempo suficiente para el gesto completo, para que el tratamiento demostrara su eficacia, para que dos mundos vieran que el futuro podía ser diferente del pasado. ¿Listo?, preguntó Liria suavemente, solo para él. Contigo, siempre, respondió Marcos. Cruzaron el umbral juntos. Inmediatamente, Marcos sintió la intensidad de la presencia de Liria sin barreras. El aroma a tormenta y flores desconocidas lo envolvió. Podía sentir el calor radiando de su piel, ver cada matiz de emoción fluyendo en patrones de luz por su cuerpo. Los nanofiltros trabajaban a máxima capacidad, neutralizando las toxinas antes de que alcanzaran su sistema nervioso. Los monitores médicos mostraban niveles verdes. Por ahora. Liria dio el primer paso hacia él, sus ojos nunca dejando los suyos. Marcos Reyes, dijo formalmente, aunque su voz temblaba, te ofrezco el vínculo de alma, el gesto más sagrado de mi pueblo, en testimonio de que mi compromiso con la paz entre nuestras civilizaciones es absoluto y verdadero. Marcos dio su propio paso adelante, acortando la distancia entre ellos a menos de 1 metro. Emperatriz Liria, respondió, igualando su tono formal aunque su corazón latía salvajemente, acepto tu gesto y ofrezco mi confianza completa, demostrando que la humanidad busca no solo tratados de papel sino hermandad genuina con tu pueblo. Otro paso. Medio metro. Los patrones en la piel de Liria se aceleraban, brillando más intensamente mientras sus emociones aumentaban. Los monitores médicos pitaron con más urgencia mientras las lecturas de toxinas se elevaban. Pero permanecían en rango seguro. Apenas. Tengo miedo, susurró Liria, toda pretensión de formalidad desapareciendo. Yo también, admitió Marcos. No de que esto falle, continuó ella, lágrimas brillando en sus ojos. Sino de cuánto quiero que funcione. De cuánto significas para mí. Marcos levantó su mano lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo necesitaba. Ella no se movió. Sus dedos tocaron su mejilla púrpura, y sintió el calor de su piel, la vibración de energía justo debajo de la superficie. Eres la persona más valiente que he conocido, dijo él suavemente. Y me siento honrado de que me eligieras para esto. No te elegí por deber, respondió Liria, cubriendo su mano con la suya. Te elegí porque cuando miro tus ojos, veo un hogar que nunca pensé que encontraría. El gran salón estaba completamente silencioso. 1.000 millones de seres contenían el aliento colectivamente. Marcos usó su otra mano para secar una lágrima que corría por la mejilla de Liria, maravillándose ante cómo la humedad brillaba con luz propia en su piel. Entonces démosles a ambos lo que necesitamos, susurró. Se inclinó hacia adelante lentamente. Liria hizo lo mismo, cerrando los ojos mientras la distancia entre ellos se evaporaba.
Marcos podía sentir su aliento contra sus labios, cálido y con ese aroma imposible de describir. Los monitores médicos chillaban ahora, las lecturas de toxinas elevándose rápidamente mientras las emociones de Liria se intensificaban. Pero los nanofiltros aguantaban. Sus labios se encontraron. El universo se redujo a ese punto de contacto. La piel de Liria era increíblemente suave, vibrando con energía que Marcos podía sentir resonando a través de todo su cuerpo. Ella exhaló contra su boca, un sonido entre sollozo y suspiro de alivio, y profundizó el beso con una intensidad que comunicaba 25 años de anhelo contenido. Marcos la rodeó con sus brazos, atrayéndola más cerca. Podía sentir los patrones de luz en su piel brillando más intensamente, podía sentir su corazón latiendo contra su pecho, podía saborear algo que era completamente alienígena y perfectamente correcto simultáneamente. Los monitores médicos gritaban alarmas. Sofía gritaba números desde fuera del círculo. Pero Marcos no podía soltarla, no cuando finalmente la tenía entre sus brazos, no cuando ella temblaba contra él con una mezcla de miedo y alegría y algo que se sentía terriblemente parecido al amor. Funciona, susurró Liria contra sus labios. Marcos, estás vivo. Estás vivo. Estoy más que vivo, respondió él, besándola nuevamente con toda la emoción que había estado conteniendo durante semanas. Estoy completo. El conteo llegó a 0. Los campos de contención comenzaron a reactivarse automáticamente, pero Sofía los anuló desde el panel de control. Denles otro minuto, dijo ella, sonriendo a través de sus propias lágrimas. Cuando finalmente se separaron, el gran salón explotó en aclamaciones. Humanos y Sibari celebraban juntos, las barreras entre ellos de repente pareciendo menos absolutas, menos permanentes. Pero Marcos apenas lo notaba. Sus ojos permanecían fijos en Liria, quien lo miraba con una expresión de asombro completo. Cambiaste mi mundo, dijo ella suavemente. Cambiaste el mío, respondió Marcos, tomando su mano y entrelazando sus dedos. Y ahora cambiemos los de todos los demás juntos. Epílogo, 6 meses después. La primera colonia mixta humana Sibari abrió en la luna de Elysium. Arquitectura que combinaba tecnología de ambas especies, sistemas de atmósfera dual que permitían interacción segura, centros de investigación dedicados a hacer los tratamientos de compatibilidad más accesibles. Marcos y Liria cortaron la cinta ceremonial juntos, sin barreras entre ellos. El tratamiento que había sido experimental ahora estaba disponible para cualquier humano que quisiera trabajar, estudiar o simplemente existir junto a los Sibari. Las fronteras permanecían abiertas. Los intercambios culturales florecían. Y en el corazón de todo, dos personas que se habían atrevido a hacer posible lo imposible. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Marcos mientras observaban la colonia extendiéndose bajo el cielo estrellado. Liria apretó su mano, su piel púrpura brillando suavemente en la penumbra. Ni uno solo. ¿Y tú? Marcos la atrajo hacia él, besándola bajo las estrellas que testificaban que el amor podía existir incluso en el vacío más frío del espacio. Absolutamente ninguno. Fa.